Gracias, Pablo. Felicitar a Ricardo por la excelente presentación, muy clara, con muy buenas imágenes y con un seguimiento meticuloso del hilo conductor. Y muy importante, hizo un tema que habitualmente es complejo por todas las connotaciones anatómicas y funcionales en algo agradable. De manera que felicitaciones y muchas gracias por la actualización de este tema, Ricardo. Gracias, profe. Juan Camilo también escribe en el chat que felicitaciones, que muy buena charla. No sé si alguien en el auditorio tiene alguna intervención, quisiera hacer alguna intervención del tema inicial, algo directo dirigido a Ricardo. Bueno, Ricardo, creo que todos estamos de acuerdo en que fue una presentación muy clara. No sé si tienes por ahí las preguntas para empezar de una vez el taller. Entonces, con toda esta información a uno le da mucha curiosidad de muchas cosas que hay descritas en la literatura. Profe, perdón, abrió el micrófono, me pareció. Sí, no, pues felicitar a Ricardo, muy buena la charla. De verdad que conceptos con relación a la fisiología del control de la respiración, ese recorderis tan bueno que hizo es para felicitarlo. Este es uno de esos temas que yo creo que no le tomamos la suficiente importancia, pero creo que después de esta charla, creo que todos debemos sentir que el control de la respiración es fundamental para la vida. Entonces, felicitar a Ricardo, muy buena charla nomás, tenía que decir, gracias. Profe, mil gracias. Entonces, pues buscando aplicaciones de esta información a temas del día a día nuestro, pues hicimos unas preguntas para taller. La primera es la gran pregunta que tenemos los que vivimos aquí en Bogotá y es, siempre hemos hablado, digamos, de la adaptabilidad del oxígeno y de las células a la hipoxemia, pero a veces olvidamos que también hay una adaptabilidad neurológica. Entonces quisiéramos ver qué encontraron sobre el control respiratorio a gran altitud, cómo se da, cómo se adapta. Vane. Hola, buenas tardes. Shirley Lamprea, residente de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Entonces, a mí esta pregunta me pareció pues muy chévere porque cuando averigüé diferentes puntos también de dónde abordarlo, desde temas genéticos, desde animales, desde experimentos pues moleculares, pero pues voy a intentar hacer pues unas conclusiones de todo lo que encontré. Entonces sí se sabe que hay unos cambios fisiológicos de la hipoxia pues hiperbárica, de los cambios con la altura. Y se sabe que las personas que hacen ascensos muy rápidos a ciertas alturas tienen mayor probabilidad de complicaciones. Entonces, las personas que suben al Kilimanjaro tienen una tasa de éxito del 85% si lo hacen con rutas de 8 días, comparado con una tasa de éxito de 27% si lo hacen en rutas más tempranas, más de menos de 5 días. Y eso pues con todas las complicaciones relacionadas con la altura, pues que no es de la pregunta, pero pues sí de lo que uno encuentra en la literatura. Entonces, de ahí, de ese punto, es que los autores empiezan a sacar qué es lo que pasa con esos procesos de aclimatización. Entonces, sí se sabe, estas son dos preguntas en una, entonces voy a intentar responderlas seguidamente. Entonces, sí se sabe que hay un proceso de aclimatización que se divide en 4 fases grandes. Hay un proceso inicialmente muy agudo, una respuesta ventilatoria a la hipoxia aguda inicial que ocurre en los primeros 20 minutos, donde inicialmente está mediada pues, por los quimiorreceptores periféricos y es una respuesta muy rápida que es seguida pues, de lo que se conoce como el declive hipóxico o el apagado ventilatorio. Entonces, en esos fenómenos de declive hipóxico de apagado ventilatorio, no se conoce exactamente cuáles son los mecanismos exactos por los que ocurre ese fenómeno. Sí se sabe que ocurre en los primeros 20 minutos de esos ascensos rápidos, pero sí están relacionados pues, con los quimiorreceptores periféricos. Entonces, esa aclimatización ventilatoria luego ocurre un periodo de unas semanas
más o menos desde las siguientes 20 minutos a los 28 días se describe, y otro periodo de aclimatización o unos cambios crónicos que ocurren con la hipoxia que ya le pasan a las personas que viven a grandes altitudes. Entonces sí se sabe que la aclimatización ventilatoria, las características más importantes van a estar relacionadas con los cambios en las presiones parciales de oxígeno y la caída pues del CO2, que Ricardo habló en varias oportunidades de cómo cambiaba esa curva de la ventilación relacionado con los cambios en la PO2 y en la PCO2. Entonces, en el transcurso de los días y de las horas, ese proceso de aclimatización se va viendo. Se sabe que ese proceso de aclimatización sí ocurre más rápidamente cuando son menores altitudes. Entonces, que una persona a una menor altitud de 3.000 metros sobre el nivel del mar, ese proceso de aclimatización se completa en 4 días, pero que una altitud entre 4.000 a 5.000 metros sobre el nivel del mar requiere periodos de aclimatización de esa aclimatización ventilatoria la hipóxica de hasta 6 semanas. Entonces ese PO2 como tal nunca se va a restaurar a los valores que están inicialmente o a los valores sobre el nivel del mar, pero sí se recuperan o se adaptan a esas características. Sí se sabe también que con el efecto de esa aclimatización a la altitud, los gases alveolares también van a cambiar. Entonces, Ricardo mostró una de las gráficas de las relaciones que hay entre la presión de CO2 alveolar y la presión alveolar de oxígeno y cómo cambia. Y con la climatización, esa curva se desplaza a la izquierda, que fue una de las gráficas que Ricardo mostró como a mitad de su presentación. Entonces sí se sabe que durante esa climatización, ese periodo pues temprano, esos mecanismos de desviación a la izquierda de esa curva son los que explican los cambios entre la relación de la ventilación minuto y la presión alveolar. Y esa respuesta pues a la sensibilidad o a esos cambios de la hipoxia. Y aquí vienen pues todos los cambios pues posteriores que le ocurren a las personas que ya viven crónicamente en las altitudes, y los cambios fisiológicos y las complicaciones que también pueden tener las personas en las grandes altitudes. Pero relacionados con estos procesos de aclimatización viene todo los puntos del control de la respiración con la altitud. Entonces sí se sabe que hay un cambio del estado ácido-base, que era de la primera hipótesis o de las primeras características que se pensaba que era como el elemento principal de la climatización. Entonces sí se sabe que las personas que están en ese proceso restauran el pH del líquido cefalorraquídeo, que fue otra de las imágenes que presentó Ricardo, y alteran pues ese transporte activo del bicarbonato contra el gradiente en el líquido cefalorraquídeo para estimular la ventilación. Eso produce pues la alcalosis hipocápnica que se produce pues con la altitud en una respuesta pues compensatoria, activa los quimiorreceptores centrales secundarios pues a esas alteraciones en el líquido cefalorraquídeo. Esa hipótesis fue de las primeras hipótesis que salieron o que se describen en la literatura, pero posteriormente se han ido reevaluando pues por todas las características que dijo Ricardo que ocurrían de control del centro respiratorio. Entonces, sí hay muchos autores que destacan pues, ese desplazamiento hacia la izquierda también del bicarbonato en el líquido cefalorraquídeo, pero aparecen también cómo se estimulan los cuerpos carotídeos con los cambios de la adaptación a la ventilación pues, en esas alturas, que implican un aumento de la actividad de los quimiorreceptores periféricos. Entonces, sí se sabe que las personas o los animales, sobre todo porque todos estos son estudios en animales, que tienen una denervación o resección de los cuerpos carotídeos, sí perjudican a los animales en esos procesos de aclimatización. Entonces, y en los animales que se hacen preparaciones o alteraciones de esos cuerpos carotídeos, se sabe que no hacen una respuesta en las primeras horas, en las horas iniciales, en las primeras 4 horas, a esa hipoxia sistémica, y son los que terminan haciendo mayor complicaciones. Entonces, esa actividad neuronal del cuerpo carotídeo sí se sabe que aumenta durante esos procesos de aclimatización. Entonces, la segunda teoría o la segunda hipótesis, porque la mayoría de estos son en estudios animales, es ese cuerpo carotídeo que influencia el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral es estimulado o activa pues todos los efectos en el tronco encefálico que se elevan de acuerdo a la hipoxia que hay en esas grandes altitudes. Entonces terminan produciendo unos cambios también a nivel cerebral y de incremento del flujo sanguíneo cerebral.
En este punto de los cambios del flujo sanguíneo cerebral aparecen también las teorías o los genes relacionados con los elementos o las moléculas sensibles al oxígeno, como el factor inductor de hipoxia tipo 1, que juega pues un papel muy importante en la detección de esa hipoxia en el cuerpo. Al parecer las personas que viven a grandes altitudes tienen unas alteraciones pues en todos estos tipos de genes relacionados, y por eso las curvas de ellos son totalmente diferentes a las personas que hacen la aclimatización desde el nivel del mar hasta las alturas. Y el otro elemento pues muy importante es el aumento de esa capacidad del sistema nervioso central secundario pues a esos aumento de los quimioreceptores periféricos que estimulan dentro del cerebro el núcleo del tracto solitario y el núcleo respiratorio ventral y rostral, que están involucrados en los cuerpos aferentes carotídeos y que pues actúan pues con toda esta estimulación y producen una remodelación directa pues de esos cambios que se producen crónicamente bajo la hipoxia crónica. De esto uno puede encontrar muchísima información también relacionado con los cambios que ocurren durante el sueño, también muy interesante porque las personas durante el sueño en las alturas cambian sus patrones de sueño relacionado pues con todos los cambios que hay con la hipoxia, los cambios del estado ácido base y los cambios del CO2. Muchas gracias. Shirley, muchísimas gracias. Lo estudiaste muy profundamente, hay mucha información como tú dices. No sé si alguien quiere complementar algo que no haya contado Shirley o que le haya faltado, que no creo, pero... Entonces, en principio, digamos, de lo que sabemos del control respiratorio en gran altitud es, pues, hay mucha información. Obviamente algunas son contradictorias, pero en principio, en general, todos entendemos que en presencia de hipoxemia hay un aumento en el volumen minuto ventilatorio y ese fenómeno sucede en recién graduados o en personas que lleven mucho tiempo. Lo que parece variar desde el punto de vista del control respiratorio es que las personas que llevan mucho tiempo pueden lograr con menores volúmenes minutos lograr los mismos cambios que necesitan para control de hipoxemia, y pareciera que eso tuviera que ver con ajustes en los cortocircuitos y otras cosas que uno pudiera hacer desde el punto de vista ventilatorio. Y además, pues todos los cambios de tolerabilidad del oxígeno, de la oxigenación que se saben bastante, que inclusive hay grandes estudios que han mirado la climatización, y la climatización de los grupos del Himalaya son distintos a los grupos de los Andes. Los Andes tienden a ser más poliglobulia, mientras que los grupos del Himalaya han hecho más cambios en el 2,3-difosfoglicerato, pero eso es en cuanto a oxigenación. Pero lo que para mí es más interesante es esta parte de que también el control neurológico de la ventilación tiene adaptabilidad y que uno es capaz de lograr reducir la diferencia alveolo arterial de oxígeno para tratar de optimizar ese volumen minuto que utiliza. No sé, profe Perdomo, si quiere agregar alguna cosa más. Yo sé que este tema también le encanta a usted. Y que escribió en el chat cambios de la hemoglobina, el 2,3-difosfoglicerato, claro. Sí, eso era lo que hacía referencia a Pablo, que son ajustes que hacemos los humanos primordialmente por el efecto de la hipoxia. Y los ajustes respiratorios que se hacen para tratar de que el cambio del pH no sea tan brusco, y cómo esos mecanismos de adaptación van permitiendo que muchos humanos vivan en condiciones antifisiológicas. Yo siempre enseño que los gases normales son compeados de 90 a 100, porque el 90% de los humanos vivimos por debajo de los 1000 metros de altura. Pero esos ajustes que se hacen en las alturas, quienes hayan tenido la oportunidad de ir a Cusco o a Puno, se van a dar cuenta que incluso los bogotanos podemos tener ciertos grados de dificultades en esos mecanismos de adaptación, y las personas que sí vienen del nivel del mar sí quedan totalmente fritas. Y ver cómo un humano igualitico a uno, que lleva viviendo desde su nacimiento en esas zonas, pues tiene unos patrones de respiración que son similares a los que uno vería en personas que viven a menor altura.
Entonces sería importante que revisaran la parte de los ajustes con relación a los cambios del 2,3-difosfoglicerato que se dan. Y Pablo también lo mencionaba, ya poblaciones que llevan ancestralmente mucho más tiempo viviendo en la altura, como son los Sherpas, ellos sí ya han hecho cambios en la configuración de la hemoglobina para tratar de desplazar su P50 a valores mucho menores de los 27 que acostumbramos a manejar el resto de los humanos. Ese es un tema muy, muy bonito, que día incluso hablábamos de la importancia de tener cierto conocimiento de eso, porque pues espero que nunca les toque un evento de descompresión en un vuelo, y entiendan la importancia que es ponerse rápidamente a alguien el oxígeno y después sí ayudar a los demás. Porque si ustedes analizan qué pasarían si ustedes bruscamente cambian de la presión de una cabina aérea que está alrededor de los 2.100 a 2.400 metros a una altura de 7.000, 8.000 metros, pues eso van a entender que el cambio de presión barométrica es brutal. Y si no tenemos suplencia de oxígeno rápida, los adultos, pues en cuestión de 2 minutos van a quedar ya con una depresión de la cantidad de oxígeno en sus alvéolos y secundariamente en la sangre. Pero los niños sí mucho más rápido. Entonces reconocer la importancia de pararle olas a la señorita de la azafata para entender por qué hay que tener precauciones en estos campos. Gracias. Profe, muchas gracias. Bueno, entonces la siguiente pregunta, que obviamente es importante para nosotros los pediatras, es ¿cómo es esto de la maduración de la edad en el control neurológico, para entender si debemos ver diferencias en las distintas edades, que casi siempre las vemos en el caso del control neurológico, cómo se da y qué hay que estar pendientes? ¿Quién fue el voluntario? Mauricio. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Sarta, residente de cuidado intensivo de la Universidad del Rosario de primer año. Bueno, digamos que el proceso, o podemos decir que el proceso de maduración del control de la respiración es un proceso que se da a lo largo de los primeros meses de vida, incluso pues va madurando, y los cambios que podemos observar desde la segunda a la tercera semana. Es un proceso progresivo en la maduración que integra señales químicas y mecánicas que van a terminar en el control y en la maduración como tal hacia los 10 meses de edad. Digamos que en la vía intrauterina la placenta asegura el intercambio gaseoso entre la madre y el feto, y cuando damos el corte o cortamos esa conexión mediante al pinzar la placenta, inician una serie de cambios que se van viendo en los recién nacidos, ya sea los recién nacidos pretérmino o en los recién nacidos a término, en donde tenemos y podemos observar mediante varias acciones cómo es ese cambio y cuáles son esas respuestas que se generan en el centro respiratorio. Entonces, en los recién nacidos, la respuesta a la hipoxia, inicialmente va a haber una disminución en la ventilación, que va a ser diferente en los lactantes y en los niños mayores. Si vemos los recién nacidos durante las 2 a 3 primeras semanas de vida, tanto los nacidos a término como los nacidos a pretérmino responden a la hipoxia con una leve y transitorio aumento de la ventilación alveolar, seguido de una disminución de esta. ¿Cómo es esto? ¿Y cómo lo podemos observar? Cuando administramos oxígeno suplementario, ellos van a responder con una disminución transitoria a la ventilación alveolar, seguido de una marcada o de un aumento en esta misma, en la ventilación alveolar, lo que va a producirse un fenómeno similar al que ocurre en la vida fetal, diferente a lo que ocurre en los niños mayores y en los adultos. ¿Y por qué esto se da? Por una inmadurez de estos mecanismos neurológicos, y lo vamos a ver presente en aproximadamente el 78% de los recién nacidos, y la frecuencia va a estar disminuida aproximadamente en un 12% en los niños que
entre los 10 y los 12 meses, cuando ya se va a conformar el centro de madurez. Entonces son todos estos estímulos que van a recibir estos pacientes, estos niños a lo largo de los 10 primeros meses. La respuesta, la hipoxia, los estímulos con la administración de oxígeno suplementario o en respuesta a algún efecto que genere hipoxia, va a ir presentando la madurez a lo largo de su vida, de sus primeros meses de vida, pero hacia el mes 10 al 12 ya vamos a tener que conformamos un centro respiratorio maduro, como lo explicaba en la charla Ricardo, pues el núcleo, va a haber una madurez del núcleo del tracto solitario, va a haber una madurez del núcleo ventral y el núcleo dorsal de la respiración. Todo esto lo podremos ir viendo hacia el mes 10 al 12. Gracias. Mauricio, se fue tu micrófono. Mauricio, ¿ibas a seguir hablando? Al final no se te oyó. Perdón, es que como que se me desconectó acá. No sé en qué parte quedamos. No, justo al final se te iba cerrando, pero sí, ¿no? Sí, ya no ibas a... Pensé que era que se te había cerrado el todo. Sí, señor. Bueno. Bueno, Mauricio, muchas gracias. No sé si alguien quiere complementar la información de Mauricio. María Paula. Hola, buenas tardes. Soy María Paula, residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana de primer año. Y pues complementando un poco la respuesta que dio Mauricio, pues es importante saber que esto se ha estudiado principalmente en lo que ha sido los neonatos y pues todo lo que pues es el tema del diagnóstico de las apneas y reconocer que durante la última semana de la etapa gestacional y en el periodo de recién nacido son los núcleos del bulbo raquídeo, el complejo Pre-Bötzinger y el grupo respiratorio parafacial los responsables del ritmo. Esto pues va a ser modulado por toda la respuesta integrativa que nos había hablado Ricardo, pero algo muy importante que quería decir en cuanto a los quimiorreceptores centrales, y es que en los prematuros no hay una respuesta franca a la hipercapnia como si pasa en los adultos o en los recién nacidos a término, que con la hipercapnia hay un aumento de la frecuencia cardíaca y del volumen corriente. Y los quimiorreceptores periféricos son muy activos, pero realmente a muy bajos niveles de oxígeno en el periodo fetal y son prácticamente silentes en el periodo postnatal inmediato. Y adicionalmente, comparado con los adultos que presentan un aumento en la ventilación como respuesta a la hipoxia por receptores N-metildeaspartato en el tracto solitario, los recién nacidos pretérmino tienen una respuesta ventilatoria bifásica, como había hablado Mauricio. Entonces, primero presentan una hipernea transitoria más o menos de 1 minuto, que es lo que relata la literatura, y posterior a lo cual hacen una depresión respiratoria relativa, y esa hipoxia lleva a un agotamiento rápido del receptor con apneas prolongadas y de lenta recuperación. Por lo tanto, pues el incremento o disminución de la actividad de los quimiorreceptores que aún están muy maduros van a predisponer al neonato pues, a las apneas. Gracias. Muchas gracias, María Paula, por tu complemento. Muy importante esa que nos toca a veces en los chiquiticos. No sé si alguien tiene algún otro comentario o leyó alguna otra cosa adicional. Yo quería preguntar. Profe. Pues con relación a todo esto que han nombrado, pues hay cosas que son muy importantes para nuestro ejercicio clínico. Entonces, para los residentes, tener esto muy en cuenta, porque la sedación del paciente neonato, que para una tomografía, que para un examencito, no es una cosa que sea sencilla. Y lo otro es preguntar acerca del riesgo de apneas posanestésicas, que está muy relacionado con el tema que revisamos hoy. ¿Qué saben al respecto? ¿Ninguno? Pensé que se me había ido el micrófono, que oí el silencio, un oxímoron, un silencio atronador. Sí, no hay ningún voluntario, profe.
No, eso ¿Pueden es... volver a repetir la pregunta que yo la escuché entrecortado? Qué pena. Bueno. Con respecto al riesgo que tienen los niños de hacer apneas post eventos anestésicos. Seguramente alguna vez verán que hay niños que les hicieron algún procedimiento y vienen o se les pide cuidado intensivo o monitorización en intermedios al menos con ese diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que tienen riesgo de hacer esa complicación que aunque no es muy frecuente, es muy seria, que son las apneas posanestésicas? Creo que no era un problema de escucha. ¿Ninguno? No. Ah, Marco. No te estamos oyendo, Marco. ¿Ya abriste el micrófono, Marco? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ay, qué pena. Marco Sierra, cuidado intensivo de la Sabana. No tengo pues como muy claro como la explicación fisiopatológica, pero generalmente los pacientes que uno ve que trasladan a las unidades de cuidado intensivo por ese riesgo de apnea posterior pues a la anestesia, son generalmente pacientes que tienen historia de ser pretérmino o aquellos pacientes que son menores generalmente de un mes. Pues no sé si eso esté de pronto relacionado con la parte pues como de lo que mencionaba ahorita María Paula, de la parte de la sensibilidad que tienen los quimiorreceptores periféricos, específicamente a nivel del cuerpo carotidio, con esa sensibilidad pues que no es como tan elevada pues de esa sensibilidad a los niveles de oxígeno, sobre todo a nivel del periodo fetal, y que son pues como prácticamente silentes o ausentes pues en el periodo postnatal inmediato, y que posterior a eso, posterior pues a que ya el niño crece, pues ya vamos a tener un periodo de ajuste y ya van a ser mucho más sensibles, pero pues no sé si tal vez esa sea la respuesta o no sé. Muchas gracias. Gracias, Marcos. ¿Alguno más que se anime a dar otra respuesta? Shirley. ¿Aló? Bueno, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, ahí te vimos. Pues lo que dice Marta es verdad, o sea, uno siempre tiene en cuenta mucho y sobre todo en las unidades neonatales, la edad postconcepcional, la edad gestacional para el riesgo de los pacientes que hacen apneas relacionadas con la sedación. Y eso no solo relacionado con la inmadurez propia que tienen, sino también con las apneas obstructivas que hacen estos niños, solo por pues, la posición y las características de la vía aérea de estos niños. Gracias, Shirley. ¿Cuántas semanas? Yo lo he visto desde varias semanas, 6 semanas cronológicas hasta donde yo tenía en mi cabeza, pero usualmente uno deja a esos niños desde los 3 meses, en los primeros 3 meses de vida. Y pues obviamente los neonatos son los que más hacen esas características. Gracias, Shirley. Gina levantó la mano. Buenas tardes, Gina Villa, residente de Cuidado Intensivo de la Universidad Nacional. Pues dentro de lo que leí para hacer el taller, encontré algo que podría ser relacionado, y es que los neonatos pretérmino, por todas sus comorbilidades, están expuestos a suplementar oxígeno o a episodios de hipoxia. Eso lo que puede hacer es que altera las mismas neuronas de los quimiorreceptores, sobre todo periféricos. Entonces, al disminuir esa que afecta principalmente el trofismo de estos senocarotídeos, y eso hace que, a pesar de que ellos lleguen a sus etapas a término, posteriormente tienden a tener alteraciones pues, en la respuesta que ellos tienen a la hipoxia y a la hipercapnia. Y en cuanto a los pacientes neurológicos, leí que
a pesar de que pues se tienen ya dilucidado más o menos fisiológicamente cómo es el control respiratorio, cada vez se han encontrado otros centros que no están solamente a nivel del bulbo. Entonces los pacientes que tienen alguna afección neurológica, ya sea cortical o en otras áreas cerebrales, también pueden tener alteraciones de este tipo por las diversas conexiones que aún no están bien estudiadas. Muchas gracias, Gina. ¿Alguno pudo contestar cuántas semanas más o menos? ¿O cuáles son los de más riesgo? Bueno, entonces es importante que tengan el concepto de edad postconcepcional. Los niños con menos de 60 semanas de edad postconcepcional tienen riesgos de hacer apneas anestésicas. El riesgo va entre el 5 y el 12% más o menos, que es bajo, pero pues es catastrófico porque pues es importante vigilar a estos niños posterior a un evento anestésico. Y entonces, pues está muy relacionado con la madurez del desarrollo de su sistema de control respiratorio. Obviamente, si uno tiene un prematuro que nació a las 30 semanas, pues le quedan otras 30 semanas después de salir de la barriguita de la mamá, en el cual el riesgo de hacer apneas posanestésicas sigue siendo significativo. Y los pacientes que tengan alguna comorbilidad, como son los que son neumópatas crónicos, los que tengan antecedentes de hemorragia ventricular, los pacientes con anemia tienen más riesgo de desarrollar esto. Y es bien importante protegerlos contra la hipotermia, porque hay algunos niños que de pronto dentro de su prematurez aún no tienen buen control de su regulación de temperatura y entonces se sube anemia, hipoxemia, bradicardia y eso es una catástrofe. Entonces saber que eso es algo que es real y que justifica plenamente la monitorización posanestésica de muchos niños. Tienen que tener eso claro para que no se encuentren frente a auditores que digan, ¿y este niño para qué lo trajeron a la UCI o a intermedios y simplemente fue para poner oxígeno? Es porque ese riesgo es una realidad. Profe, muchísimas gracias. Creo que complementamos muy bien esa segunda pregunta. La última pregunta es una pregunta muy interesante desde la fisiología y es si existen diferencias entre los estímulos que producen taquipnea, respirar rápido, de los que producen polipnea, respirar profundo. En principio, casi siempre hablamos de aumentar el volumen minuto, pero no sé si o que le encontraron o que leyeron de qué se sabe hoy en día de por qué algunos estímulos pueden producir más polipnea que taquipnea y otros más taquipneas que polipneas. María Paula. Hola a todos, pues partiendo y averiguando de cómo se podría responder a esta pregunta y de lo que se encontraba en la literatura, pues si definimos taquipnea como aumento del ritmo respiratorio sin afectar la profundidad y polipnea como un aumento del ritmo sumado a una mayor profundidad, que a su vez va a determinar mayor aumento del volumen. Creo que partiendo de lo que explicó Ricardo, la diferencia de estos estímulos va a radicar en el equilibrio de gases. Como sabemos, hay respuestas integradas a la hipoxemia, a la hipercapnia y a la acidosis que van a regular estos patrones. Y cuando los parámetros sanguíneos de los gases, pues va a ser casi normal, la acidosis respiratoria estimula aún más la ventilación que la hipoxemia, con el fin de aumentar el volumen litro minuto a nivel pulmonar. Y pues esto va a ser sensado por los receptores mecánicos de estiramiento. De tal manera que el cambio en las concentraciones va a ser sensado a su vez por los quimiorreceptores centrales y periféricos, y en hipoxemia aumenta con mayor, pues considerablemente el ritmo respiratorio, diferente a lo que pasa en un paciente con acidosis metabólica grave, que lo que va a ocasionar es una respuesta de hiperventilación profunda con el fin de yo aumentar el volumen y a su vez disminuir la presión del dióxido de carbono hasta valores bajos en un intento de compensar esa acidosis metabólica. De forma aguda, pues sabemos que el principal estímulo para la hiperventilación procede de los quimiorreceptores periféricos y con una disminución, pero pues no solo eso, sino que también se ha descrito que una disminución grave del pH arterial produce una caída pequeña del pH en líquido cefalorraquídeo, que a su vez va a ser sensado por los quimiorreceptores centrales que van a fomentar esa respuesta. Creería yo que podría encontrar por ahí la diferencia de los estímulos. Gracias, no sé si alguien más quiere complementar. Gracias, María Paula. ¿Alguno encontró alguna otra cosa o leyó algo diferente?
¿Ninguno? Bueno. Pues en principio esa es una de las grandes preguntas de control respiratorio. En principio sí pareciera, por lo menos desde el punto de vista clínico, que hay fenómenos donde hay más polipnea que taquipnea. Y en principio a veces el aumento en volumen minuto de algunos grupos es más en profundidad y otros más en frecuencia. Es un tema del que todavía se estudia bastante. Pareciera que hay cosas genéticas también ahí. Hay una revisión reciente, tal vez el año pasado, si mal no recuerdo, sobre este tema. Y pues digamos que lo que dice María Paula es lo que siempre hemos pensado. Digamos que en principio la polipnea está más relacionada con ajustes del pH. Sin embargo, pues esas revisiones han encontrado otros factores, inclusive variabilidad de los individuos. Y eso es muy importante desde el punto de vista clínico, pues porque a uno le enseñan mucho a estar pendiente de la frecuencia respiratoria, pero a veces no le enseñan un poco a estar pendiente, digamos, de la profundidad de la respiración como un marcador de mayor deterioro. Entonces, para que lo tengan en cuenta y pues estén pendientes de si se logra a corto o mediano plazo investigación más dirigida para entender un poco mejor estos mecanismos que separan la polipnea de la taquipnea. No sé si tienen alguna pregunta, quieren saber algo más. Entonces, en principio, muchas gracias. Es un tema muy interesante. Nuevamente, gracias a Ricardo, que hizo una muy buena presentación. Y pues nos veremos en 8 días para continuar nuestras sesiones. Que tengan un buen día.